Calles que no existen, un horizonte donde la tierra desaparece y el agua lo ocupa todo. En lo más profundo del Amazonas, allí donde la selva dicta el ritmo de la existencia y fija sus reglas sin consultarlo con nadie, se levanta una ciudad improbable, casi inimaginable. Una ciudad que no descansa sobre suelo firme, sino que flota. En este lugar, los barcos sustituyen a los automóviles. Los ríos actúan como avenidas naturales y la supervivencia depende de una capacidad de adaptación diaria, férrea y continua. ¿Cómo cocinan? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo crían a sus hijos? ¿Cómo celebran su cultura en un mundo donde el suelo ha sido reemplazado por agua? La respuesta es una mezcla de ingenio, persistencia y creatividad humana llevada al límite. Allí construyeron una urbe completa sobre un manto líquido. Para quien llega por primera vez, el impacto es inmediato y profundo. La sensación es casi la de abandonar el mundo conocido y atravesar un velo para ingresar en una dimensión paralela. No hay calles marcadas, ni esquinas reconocibles, ni luces de tráfico que regulen el movimiento de las personas. Tampoco se escucha el bullicio típico de una ciudad moderna. Nada de bocinas, frenos, motores o ese caos mecánico que acompaña cualquier metrópoli. Lo que domina es la presencia constante del agua. Oscura, silenciosa, a veces inquietante, siempre llena de vida. Y sobre esa superficie, una red de viviendas, comercios, capillas, escuelas y pasarelas que se balancean suavemente al ritmo del río. Lo más asombroso es el orden espontáneo que sostiene esta realidad flotante. Lo que para un visitante parecería desorden o improvisación, para los habitantes es una coreografía precisa. Se han acostumbrado a leer las señales del agua como quien interpreta un mapa. Conocen de memoria los pasajes, los vericuetos de los canales, las zonas donde la corriente empuja con más fuerza y los atajos para llegar a cada rincón del vecindario. No usan letreros ni necesitan caminos marcados. El río mismo es la única guía, el único plano que importa. Y en vez del rugido de motores pesados, el aire se llena de un zumbido constante pero suave, el sonido de las rabetas. Estas pequeñas embarcaciones de madera, delgadas y ágiles, funcionan con motores sencillos que emiten un ruido parecido al de un insecto metálico. La rabeta es el equivalente al taxi, la moto, el autobús y el coche. Con ellas, los habitantes se desplazan de casa a casa, llevan a los niños a la escuela, hacen compras, visitan familiares, acuden al templo, van al mercado o simplemente recorren los canales. Sin estas embarcaciones, la ciudad no podría existir. Y aunque todo flote, la ciudad ofrece casi lo mismo que una asentada sobre tierra firme. Existen escuelas elevadas sobre grandes troncos, donde decenas de niños memorizan operaciones matemáticas, leen cuentos y entonan canciones mientras el agua golpea suavemente la base de madera. Desde lejos podrían confundirse con chozas sencillas, pero en realidad guardan sueños, aspiraciones y la esperanza de que la educación pueda abrir puertas que el aislamiento del río mantiene cerradas. También hay templos de diferentes denominaciones que se llenan cada domingo. Las campanas, cuando suenan, se expanden sobre el agua como una vibración que parece recorrer todo el vecindario flotante. Los cantos religiosos, desde himnos pausados hasta expresiones fervorosas, se esparcen por los canales como si fueran parte del viento. La fe aquí no es solo una creencia, es un sostén emocional tan firme como cualquier pilar de concreto. El comercio, aunque limitado, es diverso. Pequeñas tiendas ofrecen desde lo básico, arroz, aceite, jabón, hasta artículos inesperados, caramelos brillantes, refrescos fríos en botellas de vidrio, verduras traídas del monte, pescados recién capturados, fruta que perfuma el aire, incluso queso producido en granjas ribereñas. Algunos locales brindan acceso a Internet, aunque la señal sea tenue y caprichosa. Una mezcla curiosa de modernidad y vida ancestral. La rutina diaria está llena de escenas que sorprenden. Existen salones de belleza flotantes donde mujeres peinan y arreglan uñas mientras las pasarelas se mueven con cada ola. Hay bares donde se sirven cervezas heladas y restaurantes que ofrecen platos tradicionales como calderadas de pescado, guisos intensos de tambaqui o surubí, y sopas que hierven mientras el sonido de los pájaros llena el ambiente. Y uno de los paisajes más llamativos es el de las gasolineras flotantes. En lugar de coches haciendo fila, son lanchas y canoas las que esperan su turno para repostar. El aroma del diésel se mezcla con el olor húmedo del río, formando un contraste que define la esencia de esta urbe, tradición y modernidad sobre un mismo espejo de agua. Pero este territorio flotante no es solo funcional, es un espectáculo visual. Ver un barrio entero subir y bajar al compás de la marea produce una impresión casi hipnótica. Las casas parecen respirar, los comercios se elevan y se acomodan, los templos y las escuelas se balancean con naturalidad.
Lo que en otro lugar sería un milagro ingenieril, aquí es parte del día a día. El entorno que la rodea hace la escena más extraordinaria aún. La selva amazónica despliega su verde infinito como un telón vivo. Los sonidos nunca cesan, aves que atraviesan el aire, insectos que zumban, hojas que se rozan, animales que saltan entre ramas. Desde las pasarelas puede verse a monos moviéndose entre los árboles, o con suerte, a un delfín rosado asomando a pocos metros, como un visitante curioso. La frontera entre la ciudad y la selva es tan difusa que en muchos momentos ambas parecen mezclarse. Llegar hasta esta urbe es parte de su encanto. No hay carretera alguna que conduzca a ella, solo es accesible a través del agua. Quienes parten desde Manaos deben subir a una boadeira, una canoa motorizada que recorre canales y lagunas, ofreciendo un trayecto inolvidable. Durante el viaje, se cruzan bandadas de aves, se observan delfines acompañando la embarcación, se escuchan monos aulladores a lo lejos. Es imposible no sentir que uno se adentra en un mundo paralelo que funciona con sus propias reglas. El agua determina todo. En la temporada de lluvias, el bosque se inunda y el paisaje se transforma en un escenario casi fantástico. Las canoas avanzan entre árboles sumergidos, las raíces quedan ocultas bajo el agua, peces plateados nadan entre troncos, y todo el entorno parece un bosque encantado. Pero cuando llega la sequía, el río retrocede, emergen bancos de arena, aparecen senderos de barro y la ciudad debe reajustar su estructura. Son dos mundos opuestos que se alternan sin descanso. La fauna también reclama su presencia. En lo alto, grupos de monos capuchinos se desplazan con soltura. A la orilla, caimanes reposan como figuras talladas, recordando que en este entorno la belleza y el peligro comparten espacio. Aquí cada día es un equilibrio entre la abundancia y la carencia, entre lo sublime y lo hostil. La ciudad persiste, sin embargo. Es una paradoja viva, un espacio donde todo flota: las casas, el mercado, la escuela, la fe, las esperanzas. Y al mismo tiempo, un lugar donde todo pende de un hilo marcado por los caprichos del río. En cuanto a su economía, no depende de grandes industrias ni de edificios de oficinas. La actividad diaria se moldea según lo que la naturaleza da y quita. La pesca artesanal es el pilar principal. Con las primeras luces del día, las familias zarpan en pequeñas canoas con redes y anzuelos. Buscan especies como tucunaré, pirarucú, tambaqui o surubí, peces que son tesoros alimenticios y económicos. A veces vuelven con abundancia, otras con apenas lo necesario. Algunos venden su captura directamente en los canales, otros en mercados improvisados sobre balsas y algunos a intermediarios que transportan el producto a Manaos, donde multiplica su valor. El bosque también sostiene la economía. De él provienen frutas como el acaí, el cupuacú, la pupuna, además de nueces de Brasil, yuca, mangos y decenas de recursos más. Las familias producen harina de yuca mediante un proceso colectivo que requiere dedicación: rallar, prensar, secar, tostar. Cada paso guarda tradición, herencia y técnica. Las mujeres son un soporte esencial. Muchas manejan pequeños negocios, venden alimentos, hacen artesanías, cortan cabello, cocinan para vecinos o fabrican productos caseros. Cumplen múltiples roles a la vez y representan la columna invisible que permite que la economía siga moviéndose. Pero junto al ingenio, aparecen los desafíos. El agua potable, a pesar de la ironía de estar rodeados por agua, es un lujo escaso. El río provee y contamina a la vez. Muchas familias recolectan lluvia o utilizan filtros rudimentarios. Otras hierven el agua cuando hay electricidad o combustible. Y muchas, sin más opción, beben directamente del río sabiendo los riesgos. La basura carece de gestión formal. Lo que se puede quemar se quema, lo que flota termina empujado al río. Con el tiempo, los desechos forman manchas incómodas que obstruyen canales y ensucian un entorno que debería ser puro. La atención médica es otro obstáculo. No hay centros de salud estables ni ambulancias acuáticas. Cualquier emergencia implica un viaje largo a Manaos, a veces mortal. Hay relatos de nacimientos en canoas, de enfermos que no lograron resistir el trayecto, de accidentes que no pudieron atenderse a tiempo. La electricidad es limitada. Algunos dependen de cables improvisados, otros de generadores ruidosos y costosos. Muchos viven con lámparas de queroseno o en la oscuridad total cuando cae la noche. Cuando una plataforma comienza a inclinarse o hundirse lentamente, los vecinos reaccionan como si un solo latido uniera a toda la comunidad. Nadie espera a que el problema empeore.
Enseguida aparecen hombres, mujeres y jóvenes cargando troncos pesados, amarrando cuerdas, colocando barriles reciclados o piezas de madera flotante que han sido rescatadas de otras construcciones. Es un acto de supervivencia compartida, casi instintivo. Lo hacen sin discutir, sin preguntar demasiado, simplemente sucede. Si un hogar se tambalea, todos se sienten responsables de estabilizarlo, porque cada casa, por pequeña y sencilla que sea, suma estabilidad al conjunto entero. Una vivienda que se hunde amenaza a las demás, pero más que eso, simboliza la vulnerabilidad que cualquiera podría enfrentar mañana. Por eso, reforzarla no es solo ayudar, es proteger a toda la comunidad. Lo mismo ocurre cuando una rabeta queda inutilizada. En un lugar donde estas pequeñas embarcaciones son el único medio de transporte, perder el motor es como perder las piernas. Entonces aparece un vecino con su caja de herramientas oxidada, otro ofrece un carburador viejo que aún funciona, alguien más presta un pedazo de manguera o un filtro improvisado. En cuestión de horas, la embarcación vuelve a vibrar con su característico zumbido metálico. Nadie cobra por el favor, nadie lleva cuentas. Todo se basa en la certeza de que, tarde o temprano, necesitarán que alguien haga lo mismo por ellos. Durante las crecidas extremas, esas en las que la selva parece tragarse al cielo y el agua sube con una furia que recuerda el poder indomable del Amazonas, la cooperación se vuelve una coreografía precisa. Los habitantes ajustan cuerdas, tensan anclas, colocan flotadores improvisados hechos de barriles, espuma compactada o troncos vaciados. Las casas se mueven como un bosque de estructuras que respira y se adapta. Hay manos por todas partes, niños alcanzando herramientas, ancianos dando instrucciones mientras los jóvenes maniobran sobre el agua turbulenta. La idea de esperar apoyo gubernamental resulta absurda. Aquí, la única fuerza real es la que surge de la unión. Incluso el manejo de la basura, que podría convertirse en una carga insoportable, se transforma en otro ejercicio de cooperación. Cuando la acumulación comienza a invadir los canales y amenaza con volver el ambiente irrespirable, organizan mutiroes, jornadas colectivas de limpieza donde cada familia aporta tiempo y esfuerzo. Se levantan cobertizos comunitarios hechos de madera reutilizada para almacenar plásticos, latas y vidrios. Estos materiales, una vez juntados en grandes cantidades, se venden por unas pocas monedas a compradores que recorren la región en busca de residuos reciclables. No es un negocio lucrativo, pero sí un alivio para mantener el entorno mínimamente habitable. Entre los niños se enseñan pequeñas lecciones de reutilización, convertir botellas vacías en flotadores, transformar latas en recipientes, usar restos de madera como tapas, bancos o juguetes improvisados. Las madres muestran técnicas más cuidadosas para quemar basura sin poner en riesgo la seguridad de las casas. Cada truco, por insignificante que parezca, forma parte de un esfuerzo mayor por evitar que el río termine devorando todo lo que la ciudad descarta. En cuanto a la atención médica, la comunidad opera como un sistema propio. Los médicos voluntarios que llegan esporádicamente se han convertido en figuras casi míticas, recibidos con gratitud y urgencia. Algunos vienen de ciudades cercanas, otros forman parte de grupos religiosos que ven en estas visitas una misión espiritual. Atenderán heridas infectadas, aplicarán vacunas, repartirán medicamentos y compartirán conocimientos básicos. Cuando ellos no están, algunos habitantes que aprendieron primeros auxilios, ya sea por necesidad o por haber acompañado a brigadas anteriores, se convierten en los doctores improvisados del barrio. No poseen títulos, pero sí experiencia y arrojo. Ellos atienden cortes, bajan fiebres, ayudan a traer bebés al mundo y estabilizan a quienes necesitan ser trasladados a Manaos. Sus manos sostienen vidas en un territorio donde las distancias pueden costar más que el tiempo. La educación, por su parte, es una demostración diaria de voluntad. Los maestros son héroes silenciosos que, sin importar la lluvia torrencial o el sol que cae a plomo, se suben a un bote y atraviesan canales interminables para llegar a las aulas flotantes. Enseñan a leer, escribir, sumar y restar, pero también inculcan disciplina, curiosidad y esperanza. Muchos niños reman cada mañana para llegar a la escuela. Van descalzos, con uniformes humildes, pero con una determinación profunda. Sus familias, incluso cuando luchan por comer, hacen un esfuerzo porque no falten a clases. Para ellos, la educación es un salvavidas, una promesa de que algún día podrían tener una vida menos frágil que la de sus padres. Cada libro es un tesoro en esta comunidad, cada cuaderno un objeto valioso que se cuida como un amuleto. Hay aulas donde apenas hay pupitres, otras donde el pizarrón muestra cicatrices de humedad que nunca se borran del todo. Pero aún así, el aprendizaje avanza.
Las voces de los niños repitiendo lecciones, o cantando durante el recreo, forman uno de los sonidos más conmovedores de la ciudad. A pesar de todos los obstáculos, la ciudad flotante se mantiene en pie gracias a algo más poderoso que cualquier infraestructura: la convicción compartida de que, aunque la vida aquí es dura, vale la pena vivirla. No hay electricidad garantizada, ni agua potable, ni un sistema sanitario adecuado, pero existe algo que en otros lugares parece perderse: pertenencia. Esta comunidad flota, sí, pero también avanza, se adapta, se reinventa. El origen de esta ciudad no está en grandes proyectos ni en decisiones estatales, sino en la necesidad urgente de sobrevivir. Su nacimiento se remonta a décadas atrás, cuando Manaos empezó a expandirse y las poblaciones ribereñas que vivían dispersas en los afluentes del Amazonas comenzaron a acercarse a la ciudad buscando oportunidades. Muchos querían acceso a escuelas, mercados o empleo, pero las tierras eran escasas y demasiado costosas. Para quienes no tenían nada, el río se convirtió en la única alternativa. Así surgieron las primeras viviendas flotantes, estructuras simples hechas con troncos huecos de samauma o con balsas improvisadas. Casas que podían moverse, elevarse o retirarse según lo exigieran las aguas. Lo que empezó como un refugio temporal se transformó en una forma de vida permanente. Con el tiempo, más familias se unieron y las viviendas aisladas se convirtieron en vecindarios completos. Así apareció esta ciudad que, durante años, no figuraba en ningún registro oficial. Para los gobiernos era un asentamiento informal, casi invisible. Para sus habitantes, era su único hogar posible. Este fenómeno no es exclusivo del Amazonas. A lo largo del mundo existen comunidades que han encontrado en el agua un aliado para sobrevivir. En Nigeria, por ejemplo, Makoko se extiende sobre una laguna, con pasarelas y casas elevadas que recuerdan un enorme bosque de pilares de madera. En Camboya, Vietnam y Tailandia, los mercados flotantes forman parte del paisaje cultural desde hace siglos. Incluso ciudades como Ámsterdam o Giethoorn en los Países Bajos han mezclado tierra y agua de maneras únicas. Sin embargo, ninguna de estas comparaciones logra capturar la esencia de la ciudad amazónica, cuya grandeza radica en su relación íntima y directa con un ecosistema salvaje. Aquí no hay diques que controlen el agua, ni sistemas de ingeniería avanzados que regulen las mareas. Esta ciudad se mece al ritmo del río y obedece a sus ciclos. La crecida anual dicta cuando todo flota. La sequía revela islas de arena y transforma los canales. El amanecer y el atardecer son relojes naturales y la lluvia es un recordatorio de que el Amazonas, en toda su grandiosidad, es quien dicta las reglas. La falta de reconocimiento oficial ha sido un arma de doble filo. Por un lado, ha impedido la construcción de hospitales, escuelas formales o sistemas de recolección de basura. Por otro, ha permitido que la ciudad conserve una autonomía rara y preciosa, libre de planes urbanísticos impuestos desde fuera. Esto ha dado lugar a una identidad que se nutre tanto de la improvisación como de la tradición. Las raíces indígenas siguen presentes en cada detalle. Antes de que existieran motores, láminas de zinc o barriles plásticos, los pueblos originarios ya habían aprendido a vivir con los ciclos del río. Construían viviendas temporales sobre montículos flotantes, navegaban bosques inundados con total naturalidad y respetaban la selva como fuente de vida. Este conocimiento ancestral fue la semilla de la ciudad flotante moderna, que heredó la capacidad de adaptarse a los cambios del agua sin luchar contra ellos. Con el paso del tiempo, nuevos materiales llegaron al lugar. Los flotadores de troncos fueron reemplazados por bidones plásticos, los techos de palma dieron paso a láminas metálicas, los remos fueron sustituidos por motores de rabeta. La radio, luego la televisión y ahora el internet satelital conectaron poco a poco a la ciudad con el resto del mundo. Pero, pese a estas transformaciones, la esencia permaneció intacta. Flotar no es una condición, es una identidad. Hoy, esta comunidad enfrenta desafíos que se proyectan hacia el futuro. El cambio climático altera los ciclos del río, hace más impredecibles las inundaciones y más severas las sequías. La presión inmobiliaria en Manaos crece y las autoridades han propuesto reubicar a las familias en barrios construidos en tierra firme. Pero muchas de ellas se niegan. ¿Cómo vivir sin el agua que ha guiado sus vidas durante generaciones? En un mundo donde muchas ciudades luchan contra el aumento del nivel del mar, la flotante amazónica parece un vistazo anticipado al futuro. Aquí ya existe un modelo de vida adaptado al movimiento del agua, una forma de habitar que podría convertirse en referencia global si los océanos siguen subiendo. Lo que para otros es amenaza, para esta gente es costumbre. La historia de esta ciudad demuestra algo profundo. La resiliencia humana es capaz de crear belleza incluso en circunstancias extremas.
No nació por capricho, sino por la urgencia de encontrar un lugar donde vivir. No fue diseñada por expertos, sino levantada por manos comunes, por familias que se negaron a resignarse. Y en ese acto nació una estética particular. Los atardeceres rojos reflejados en techos metálicos, el eco de los niños remando, la risa que se escucha desde un bar flotante mientras el río sube y baja incesante. Aquí la vida no solo se sostiene, florece. Y lo hace sobre el agua, en un equilibrio frágil que no necesita ser perfecto para ser real.